Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Lalomir. Buen provecho. Les agradezco mucho a todos ustedes que estén acá en este simposio. Un simposio que bueno, yo tengo que agradecerle a la gente de Laboratorio Richmond por darme la oportunidad de tener esta charla con ustedes. Una charla que viene motivada por la publicación del consenso multisocietario para el ataque cerebrovascular. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar de ver en esta 90 minutos cortos o largos, vamos a ver cómo nos va, es ver si es accidente o ataque cerebral. Vamos a ver qué pasó con las indicaciones de drogas antihipertensivas en este consenso. Vamos a ver qué pasa con la craniotomía descompresiva y vamos a hablar de un gran ausente en este consenso, que son las drogas neuroprotectoras. Muy bien. Básicamente, cuando yo recibí esta publicación, lo primero que hice fue enojarme. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que no es accidente, es ataque cerebral. Ataque cerebral. Y cuando uno se enoja, ¿qué hace? Y uno te sube el dólar, el otro te hace un piquete, el otro dice que el Fondo Monetario son todos unos delincuentes, y yo ¿qué hice? Lo que hay que hacer. Mandé una carta a la revista Medicina y tuve la suerte de que la publicaron. Entonces, sobre la base de esta carta, vamos a ir viendo qué cuestiones tienen falencias, porque por más que uno trate de hacer un consenso, a veces comete errores. Y la verdad que hay ciertos errores que uno, como líder de opinión, como enfermo del ataque cerebral, no puede dejar pasar. Entonces, como no teníamos otro lugar para hacerlo, mandamos la carta y empezamos con esto, ¿no? Es decir, la verdad es que está mal esto de ser muchas veces autorreferencial, pero yo hace 30 años que estoy trabajando con el ataque cerebral, que estamos tratando de cambiar el vocablo, y entonces la verdad es que esto nos pegaba muy duro. Y básicamente la pregunta es ataque o accidente? Como dice el gallego Neira, académico y expresidente de la sociedad, básicamente la Real Academia Española dice que un accidente es algo que resulta un daño involuntario para las personas o las cosas. Y claramente el concepto de accidente refiere a imprevisibilidad. Es decir que si se puede prevenir, ¿es un accidente? No es un accidente. Y la verdad es que el primer documento de la Brain Attack Coalition, que se creó en el año 93, hizo su primer documento en el 94, y en el año 95 publicó las primeras guías y conceptos sobre el ataque cerebral, es que hay que llamar ataque cerebral al ictus, o, si ustedes quieren en inglés, al stroke. Y también es un tema que dice que el ictus, el ACV, puede ser prevenido. Y esto, de vuelta, si puede ser prevenido, no es un accidente, es un ataque. Y también se aclara fuertemente en inglés, stroke is brain attack. Si nosotros traducimos stroke como ictus, que es la palabra adecuada en el idioma español, nosotros tenemos que decir que el ACV es un ataque cerebral. Y esto del ataque cerebral, esto ustedes lo han visto, esto lo han robado, lo hemos robado todos de todos lados. Este primer documento de la Brain Attack Coalition, nosotros fuimos los primeros en el Congreso de Terapia Intensiva del año 1995, que trajimos los protocolos de la Brain Attack Coalition. ¿Y qué decía en el año 95 la Brain Attack Coalition? Básicamente que el ACV es prevenible, que el daño es progresivo, que hay una ventana de tratamiento óptima. Fíjense que en esa época todavía no estaba confirmado el RTPA. Es decir, que la gente esta se adelantó a su tiempo. Realmente se adelantó a su tiempo.
que el ACV es una emergencia médica, que existen terapéuticas específicas y que con el tiempo iban a aparecer terapéuticas nuevas, que fue lo que sucedió. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que ver, que el término ACV, todo el mundo conoce el ACV y todo el mundo durante años decía que era un accidente cerebrovascular. Si nosotros cambiamos el vocablo nada más, en vez de accidente decimos ataque cerebrovascular, la sigla sigue siendo la misma, la importancia sigue siendo la misma, pero el concepto en el cual el médico va a actuar en consecuencia es diferente. No es lo mismo un accidente que un ataque. Y lo mismo es válido para el término accidente isquémico transitorio, que en este consenso está traducido como accidente isquémico transitorio, cuando en realidad debe ser tratado como ataque isquémico transitorio. Ataque isquémico transitorio, y la verdad es que esto, lo mejor que encontré de preparar esta charla fue esto, ¿no? El artículo de Charles Miller Fisher del año 68, donde dice por qué debe llamarse ataque y no accidente. Muy bien. Y en este orden de ideas, la traducción adecuada de stroke es ictus o ictus cerebral. Y aunque parezca una nimiedad, nosotros tenemos que recuperar el idioma español, el idioma castellano. Y la verdad es que dentro de la terapia intensiva y dentro de la medicina en general, lo estamos destruyendo al idioma castellano. Sarmiento decía que solamente se podía usar el anglicismo si no había una palabra en español. Y ustedes fíjense que esto no solamente pasa con el ataque cerebral, pasa con la ventilación protectiva. No existe la palabra protectiva en español. La ventilación es protectora del pulmón. Injuria por lesión. La injuria cerebral es agarrar y decirle: cerebro de porquería, te voy a reventar. Eso es una injuria al cerebro. Lo otro es una lesión cerebral primaria o secundaria. Deprivación por privación, privación de sueño, privación de drogas. Y precoz por temprana. La eyaculación es precoz, los tratamientos son tempranos. Es así. Y podemos seguir, como dice mi nieto, al infinito y más allá. Pero bueno, esto era una cuestión en la cual ustedes pueden decir: bueno, este nano de siempre diciendo pavadas, que esto, que lo otro, que está bien, puede ser. Pero seguimos avanzando en el consenso y aparece algo que realmente a mí me molestó. ¿Me molestó por qué? Porque decimos que todo esto ustedes lo conocen, ya mientras yo voy hablando ustedes ya lo leyeron. Básicamente sabemos que hay que tratar la presión arterial, la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir darle el tratamiento fibrinolítico o preservar el cerebro del daño secundario que va a producir la hipertensión arterial. Entonces hacen este algoritmo para la presión arterial. Se ve mal, pero se ve mal en la revista también, no piensen que fue un error involuntario, es así. Pero básicamente esto es los que van a ir a trombolíticos y los que no van a trombolíticos. Niveles de presión arterial 180, 110 en los que van a trombolíticos, 220, 120 en los que no van a tratamiento trombolítico. Dicen que la droga de primera elección es el labetalol y ponen como segunda droga de elección a la nicardipina. ¿Existe la nicardipina en la Argentina? No. ¿Estamos haciendo un consenso para la Argentina? ¿Y hacemos un consenso para la Argentina y ponemos una droga que no existe? ¿No les llama la atención? Es así. Y después dicen: todas las drogas tienen que ser en forma intravenosa. Y ponen la hidralacina. ¿La hidralacina intravenosa existe en el vademecum argentino? No. Entonces, estamos diciendo que es fundamental tratar la presión arterial de estos pacientes, que es básico tratarla. Y nos encontramos con que hay drogas que no existen. Y hay una droga que sí existe, que es el urapidilo, que es la droga más utilizada en el mundo para tratar la hipertensión arterial y la emergencia hipertensiva.
¿Cuántos de ustedes conocen la droga urapidilo? Levanten la mano. Bueno, pocos pero buenos, ¿eh? Pocos pero buenos. Entonces, vamos a hablar un poco de urapidilo, porque es una droga de acción dual central y periférica. Es la droga más utilizada por los intensivistas europeos. Es la primera para el tratamiento de las emergencias hipertensivas postoperatorias y la segunda en cualquier otra etiología. Está autorizada por la ANMAT, no está autorizada por FDA. Tal vez por eso no está en este consenso. Pero este consenso fue hecho en Argentina para argentinos. Tendríamos que tener las drogas de las que disponemos en la Argentina. Y la verdad que esta es una droga muy interesante que se comercializa en nuestro país desde hace 3 años. Nosotros lo presentamos en Córdoba hace 3 años, que es el Taquiven del comercio, que no de casualidad lo fabrica Laboratorio Richmond, que es la que nos paga todo esto. Entonces les decía que es la droga que más se usa en Europa Oriental y Occidental y en Asia. Y la verdad es que si ustedes se fijan en este estudio del Critical Care Forum, se ve claramente que el urapidilo es la droga preferida, sobre todo para los pacientes con emergencias hipertensivas perioperatorias. Pero a su vez, no es una droga nueva, es una droga vieja. A partir de ahora podríamos decir viejísima, porque la mayor parte de sus resultados aparecen en el año 1991. A partir del año 1991 se utiliza como la droga de primera elección. ¿Y qué es lo que tiene de raro? Es que si ustedes se fijan, es la droga más utilizada en el mundo para tratar la hipertensión arterial, porque se usa en Asia, en China, en Rusia y en toda Europa, pero no está aprobada por la FDA. Y básicamente esta droga forma parte de las recomendaciones, de las guías de todas estas sociedades europeas. Y no estamos hablando de sociedades europeas de 4 socios, sino que la iniciativa europea, la ESO, que es el congreso de stroke más grande del mundo, la Sociedad Europea de Cardiología, bueno, la Sociedad Alemana, la Sociedad Vienesa, y distintas sociedades. Pero básicamente el peso más fuerte de esto es que la ESO y la Sociedad Cardiológica Europea son las que recomiendan el uso de esta droga. Y básicamente, como les decíamos, tiene una acción periférica y central, es antagonista de los adrenoreceptores alfa-1 posinápticos, con lo cual baja la resistencia periférica. También actúa sobre los alfa-2 y los beta, pero no tiene un significado clínicamente manifiesto. Y actúa de manera central inhibiendo los receptores de la 5-hidroxitriptamina 1A de la serotonina. Tiene efecto antihipertensivo y efecto cronotrópico negativo. Muy bien, reduce la noradrenalina, reduce la resistencia periférica total, no desarrolla tolerancia, revierte la taquicardia y reduce la presión arterial sin alterar la presión intracraneal o disminuyéndola. Y baja de 30 al 36% de la resistencia periférica, con lo que nos significa una disminución en la presión arterial en forma inmediata entre el 5 y el 19%. Y ustedes saben que el objetivo de las guías es bajar un 15% de la presión arterial, con lo cual la vuelve una droga prácticamente ideal para esta indicación. Muy bien, la biodisponibilidad es metabolizada en el hígado. 50 al 74% se excreta en las primeras 24 horas, una vida media entre 2,7 y 4 horas, pasa la barrera hematoencefálica, actúa sobre la unidad neurovascular, como vamos a hablar luego, y tiene una duración de acción de 1 a 3 horas con un inicio de efecto de 2 a 5 minutos. Los efectos adversos son mareo, hipotensión ortostática, dolor de cabeza, fatiga, hipersensibilidad, y puede tener interacciones con otras drogas. Las contraindicaciones son la alergia, la estenosis aórtica o una derivación arteriovenosa exceptuando la fístula de diálisis, el embarazo y la lactancia exceptuando preeclampsia y eclampsia, en lo cual es una de las drogas de elección de acuerdo a las guías europeas.
Básicamente, lo importante que tiene el urapidilo es que no va a modificar la presión intracraneana. Y si la modifica, la disminuye. ¿Por qué? Porque tiene un efecto vasoconstrictor cerebral. Entonces, no influye en la presión intracraneana ni altera la función de la barrera hematoencefálica. Y entonces, si nosotros empezamos a pensar si esto es clínicamente relevante, nos vamos a encontrar con que tenemos que ir a lo que hablábamos recién, no sé si alguno estuvo en la charla anterior, pero básicamente tenemos que recordar la teoría de Rosner, en la cual la vasoconstricción es lo que permite, la capacidad de vasoconstricción y vasodilatación cerebral son los que permiten mantener el flujo sanguíneo cerebral constante. En la medida en que va cambiando el diámetro de la arteria, tengo el flujo constante. Por debajo de la autorregulación, el flujo va a depender directamente de la presión y por encima de esta presión de perfusión lo que va a pasar es que se va a romper el vaso y vamos a tener un daño en las arterias y vamos a tener hiperflujo, y esta es la base fisiopatológica de algunas cosas como por ejemplo la encefalopatía posterior reversible, la preeclampsia y la eclampsia. Es decir que tenemos cosas importantes. Básicamente, en la medida en que baja la presión de perfusión cerebral, voy a la vasodilatación, voy al volumen sanguíneo cerebral aumentado y aumenta la presión intracraneana. Esto es lo que pasa cuando yo, por ejemplo, uso nitroprusiato de sodio o nitroglicerina para bajar la presión arterial en el stroke, en el ictus. Vasodilato y aumento la presión intracraneana, es decir que bajo la presión arterial aumentando la presión intracraneana. Un efecto que explica muchas veces estas cosas que suceden mal. Si quieren, vengan, acá adelante hay lugar, siéntense, vengan. No van a estar ahí parados, que esto dura un montón. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta normal del organismo? Aumentar la TAM, aumentar la presión de perfusión y con esto mejorar la vasoconstricción, bajar el volumen sanguíneo cerebral y disminuir la presión intracraneana. En este juego de vasoconstricción entra el urapidilo como entra su antecesor, que es la clonidina. Muy bien. Pero si nosotros nos apartamos de las teorías de Rosner y vamos a la teoría de Lund, también desde la teoría de Lund se explica que el urapidilo sea la droga preferida. ¿Por qué? Porque al igual que la clonidina, va a actuar sobre este tema. La teoría de Lund no aumenta la presión arterial, sino que le pone clonidina o urapidilo, con lo cual provoca vasoconstricción y regula la resistencia precapilar, la poscapilar y evita el edema cerebral. Esta es otra concepción del manejo del tratamiento de la hipertensión arterial asociada a la lesión neurológica. Muy bien, ¿cómo definimos la emergencia hipertensiva? Básicamente, la crisis hipertensiva es un aumento de la presión arterial sistólica mayor de 180 a 190 o de la diastólica por encima de 110 120. ¿Qué compromete órganos blancos? Cerebro, corazón y riñón. Entonces, el ACV, el ataque cerebrovascular, que es nada más y nada menos que una emergencia hipertensiva. Y si analizamos la etiología de la emergencia hipertensiva, vemos que la primera causa de emergencias hipertensivas es el ataque cerebrovascular, el ictus isquémico. Entonces, no sé qué pasa, Entonces, sin tratamiento, la emergencia hipertensiva tiene una letalidad del 80%. Y con un tratamiento adecuado baja al 10%, aunque con alguna alteración orgánica. Y la emergencia hipertensiva requiere solución inmediata, pero sabiendo que disminuir excesivamente la hipertensión arterial nos puede provocar un daño cerebral secundario por este efecto de vasodilatación y aumento de la presión intracraneana. Entonces yo les decía, ¿esto es clínicamente relevante? Sí, es clínicamente relevante. Hubo un estudio, el INTERACT, que fue un estudio mundial en el cual se bajó la presión arterial por abajo de lo recomendado por las guías en el ictus hemorrágico. ¿Y qué fue lo que demostró ese estudio? Que bajar la presión arterial no estaba mal.
que los pacientes a los que se le bajaban la presión arterial en el ictus hemorrágico tenían una mejor sobrevida. Cuando se publicó esto, todo el mundo que no está muy de acuerdo conmigo me llamaba y me decía, viste, nanito, viste que Rosner no tenía razón, que no hay que subir tanto la presión, que hay que bajar la presión, hay que bajarla. Bueno, fantástico, le digo, la verdad que me rindo ante la evidencia, pero ¿qué pasó? Hicieron después un segundo estudio que se hizo exclusivamente en los Estados Unidos, justamente con la droga que recomiendan las guías, que es la nicardipina. Fíjate a ver qué pasa que no corre. ¿Qué es la que recomiendan las guías? Con la nicardipina. Y cuando se hizo el estudio con nicardipina, que fue el estudio ATTACH-2, ¿qué pasó? ¿Por qué lo cuento? Porque le fue mal. Le fue mal. ¿Y por qué le fue mal? Porque la nicardipina es un bloqueante cálcico, provoca vasodilatación, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, Michael Rosner, que esto lo dijo en el año 1987, cuando tuve la suerte de conocerlo, sigue teniendo vigencia. Entonces no se explicaban cómo un artículo había sido tan fuerte, ¿no? Que decía que se podía bajar la presión arterial, y en les había ido tan mal, porque a los pacientes les iba peor, tenían mayor insuficiencia renal, tenían un montón de problemas más. Entonces, esta fue una discusión muy buena que tuvimos con José Ignacio Suárez, que es el presidente de la Neurocritical Care Society, estábamos en un congreso en Panamá, y entonces él dice, y la verdad es que nosotros mucha explicación no le encontramos. Y yo me hice la gran Bill Clinton. Ustedes saben que Clinton le dijo a George Bush padre, es la economía, estúpido. Y yo le dije, es el urapidilo, pero no le dije estúpido, José Ignacio. ¿Por qué? Porque en el estudio, primero, lo que se vio es que el 32% de los pacientes que habían entrado al protocolo habían sido tratados con urapidilo. Entonces, claramente, el peso de los pacientes tratados con urapidilo, fíjense que usaron también nicardipina, nimodipina, nitroglicerina, diuréticos como furosemida, nitroprusiato, hidralazina. Llamativamente, no usaron la betalol, cosa que a mí me llamó la atención. Pero cuando se analizan, y esto se hizo, y hay un artículo publicado, se ve que la variable que influyó más fuertemente en que la disminución de la presión arterial fuera segura en el ACV hemorrágico fue el uso de urapidilo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué no usamos urapidilo? ¿Por qué no lo usamos? Si lo tenemos disponible, ¿por qué no lo usamos? Lo que nosotros hicimos fue con el doctor Canitrot y su grupo en Chile y con el doctor Villa, que está en el Fernández y en Osplat, 2 centros latinoamericanos, experiencia con urapidilo. Básicamente lo que hicimos fue un registro, es decir, esto no es un protocolo, esto no es un trabajo de investigación, esto es nada más que un registro, es decir, se usó esta droga, ¿cómo nos fue usando esta droga? Nada más. Pero la verdad es que los resultados nos llamaron mucho la atención. Un registro observacional, pacientes que cumplían la definición de emergencia hipertensiva, como dijimos antes, y que usó este protocolo de tratamiento. El protocolo de tratamiento básicamente es el objetivo de disminución entre un 15 y un 30% de la presión arterial media, un bolo de urapidilo, nosotros usamos 25 miligramos, se espera 2 a 5 minutos, si la respuesta no es favorable, se va a un segundo bolo de urapidilo y la respuesta es favorable, se continúa un mantenimiento de 0,2 a 2 miligramos a 2 miligramos minuto, y si la respuesta no es favorable, se hace un tercer bolo, y si la respuesta no es favorable, se cambia de fármaco. Es decir que yo tengo, fíjense, 5, 10, 15. En 15 minutos sé si este paciente va a responder o no va a responder al urapidilo. Esto es una droga fantástica. Esto lo encontramos únicamente con el labetalol y con el nitroprusiato. La rapidez de acción, sabiendo que la betalol y urapidilo son drogas mucho más seguras y mucho más neuroprotectoras que el nitroprusiato. Entonces recogimos los datos que ustedes ven acá, hicimos un test de Wilcoxon para muestras pareadas y lo que vimos fue que entraron 175 pacientes, una edad promedio de 63 años, y fíjense, 86 pacientes con ataque cerebrovascular isquémico.
hematoma intercerebral espontáneo los segundos, los terceros hemorragia subaracnoidea, y luego una miscelánea entre las que tenemos preeclampsia y HELP, síndrome coronario agudo, y 2 pacientes que tenían insuficiencia renal crónica que la recibieron. Lo tengo acá el doctor Roberto Villa, así que después lo agarran cuando salimos y le preguntan todo lo que quieran, que él les va a responder porque es un capo. No es que sea el jefe de la unidad de la terapia intensiva del Fernández y que yo sea el director del Fernández y que esté orgulloso. No, nada de eso, olvídense. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó básicamente es que bajaron todas las presiones arteriales, sistólica, diastólica y media. Y esta disminución de la presión arterial fue estadísticamente significativa. Pre y post en la diastólica y pre y post en la media. Esto no está andando bien, me pone nervioso. Muy bien. Fíjate de pasarla. Muy bien. ¿Cuál fue el tiempo de la respuesta entre los pacientes? Básicamente, el 80% de los pacientes respondieron a los 5 minutos y el 19% a los 10 minutos. Y hubo un solo paciente que respondió con el tercer vuelo a los 15 minutos. Es decir, que es una droga que tiene una acción rápida, segura y efectiva. Y nos permite utilizar el RTPA o llevarlo al paciente a la sala de hemodinamia. Básicamente, entonces, fue eficaz en el 100% de los casos. Es muy difícil encontrar que una droga sea eficaz en el 100% de los casos. Esto básicamente es lo que a mí me llamó mucho la atención porque era lo que habíamos leído cuando la gente de Richmond trajo la droga. Me pidieron que capacite a su fuerza de ventas, con lo cual tuve que estudiar un montón porque cuando uno va a capacitar a la fuerza de ventas son todos los visitadores que después los van a ir a ver a ustedes. Y entonces la verdad que dije, pero esto es oro en polvo. Digo, este medicamento se tiene que vender como pan caliente. Y la verdad es que no fue todo lo exitoso que se esperaba. Pero básicamente no fue todo lo exitoso que se esperaba porque hubo y hay un gran desconocimiento de la droga. Fíjense que de los que estamos acá, solamente un 30%, a mano alzada vimos recién, conocía la droga y tenía alguna experiencia usándola. Y realmente es una droga fantástica. 100% de los casos de efectividad. 99% de los pacientes respondió dentro de los 10 minutos. No hubo falta de eficacia en ninguna patología y básicamente es lo que está publicado en todos los trabajos de la década del 90 y en las guías europeas. Muy bien, seguimos con la historia del consenso y vamos al tema de la craniectomía descompresiva. Roberto dijo, voy a mandar una carta porque se enojó igual que yo y no la mandaste, maricón. No se animó, no tuvo tiempo en realidad porque trabaja como un animal, pero la verdad es que el tema de la craniectomía descompresiva, chicos y grandes, perdón lo de chicos, pero es un vicio que tengo, es un error grande un error conceptual. Y yo les puedo contar 1000 anécdotas de esto. Yo la primera vez que discutí en un PROCON de la craniectomía descompresiva en el ACV isquémico fue en Kuwait y discutía con Stefan Meyer, que ustedes lo conocen, fue presidente de la Neurocritical Care, era el jefe de la terapia intensiva de Columbia en New York. Y entonces yo empiezo la charla y digo, bueno, ¿quiénes piensan que la evidencia que sostiene la craniectomía descompresiva en el ACV es evidencia clase 1? Y todos levantaron la mano. Y entonces digo, yo no. ¿Y qué hizo Stefan Meyer? Que es un amigo, ¿no? Viene y dice, bueno, mis amigos, yo les quiero aclarar una cosa, el doctor Previliano, el inglés no es su idioma nativo. A lo mejor puede haber habido un pequeño error semántico. Bueno, vamos a escucharlo, pero sepan que el doctor no es el inglés su primera lengua, ¿no? Entonces yo doy la charla, voy a contarle las cosas que les voy a contar a ustedes ahora y cuando termino se levanta
y dice, en inglés perfecto, dice, Dr. Previgliano speak a wonderful English, Dr. Previgliano habla un inglés bárbaro, y yo soy un boludo. Pero literalmente, I'm an asshole. Yo leí los mismos trabajos que leyó el Dr. Previgliano, hice exactamente lo mismo y no me di cuenta de las cosas que está mostrando él. Y tiene razón, con estos elementos no podemos decir que sea una evidencia clase 1 la craniectomía compresiva. Tuvimos una controversia con el doctor Dorfman, que fue muy divertida porque Bernardo puso todas las evidencias, no sé cuánto, yo tenía que dar el con, y digo, bueno, la verdad es que con todo lo que dijo Bernardo, yo me tengo que ir de acá, ¿no? Porque parece que está todo fundamentado, que esto es una evidencia clase 1, está en las guías, están los trabajos, pim pam pum, y le había puesto un video de Apocalipsis Now. Y vieron que Apocalipsis Now, cuando viene con la guerra, la música de Wagner de las Valquirias, entonces venían bajando los helicópteros y de repente no pasa nada hasta que empiezan a tirarle la artillería con todo, pu, pu, pu. Y yo digo, bueno, y Bernardo, esto, el otro, y dije, pero yo me había preparado para la guerra y le di. Y mostré la evidencia que les voy a mostrar ahora también. Y Bernardo, que ustedes saben que es un tipo serio, jamás dice una mala palabra, no se dio cuenta que tenía el micrófono abierto y dice, pero yo soy un boludo, si yo leí esto, yo leí lo mismo que dijo él, pero no me di cuenta. ¿Y qué es lo que no se dieron cuenta? ¿Qué es lo que no se dieron cuenta? Lo que no se dieron cuenta es que uno cuando lee un artículo tiene que triturarlo, tiene que desmenuzarlo y tiene que ser lo más asqueroso posible, porque es la manera de aprender y de saber si un artículo es bueno o no. Básicamente en el consenso dice 3 estudios aleatorizados han mostrado beneficios de la craniectomía descompresiva. El NTT fue de 2 y sin embargo no se hallaron diferencias significativas en la diferencia neurológica funcional y estaban las citas bibliográficas. Y entonces dicen básicamente que esto es lo complicado. En menores de 18 años o entre los 60 y 65 años se deberá evaluar el caso y las comorbilidades previas y considerar al deterioro del estado de conciencia como necesidad de craniectomía. La verdad que esto, como vamos a ver después, es arriesgado. ¿Por qué? Porque el estudio Decimal, que es el estudio de los franceses, aleatorizó a los pacientes a tratamiento quirúrgico o no tratamiento. No fue mejor tratamiento médico, no tratamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes, pasame la siguiente, dale, porque estos pacientes, pasa la otra, ahí está, este es el decimal, pasa la otra. ¿Qué es lo que pasa? En estos pacientes básicamente el grupo de cirugía, el grupo que fue a cirugía, no recibió todos los cuidados, monitoreo de presión intracraniana, y lo otro. El grupo que no fue a cirugía ni siquiera fue ventilado. Entonces esto es tratamiento quirúrgico contra no tratamiento. Y obviamente cualquier tratamiento contra un no tratamiento va a ser positivo. Esto es una falencia grave de este estudio. ¿Se dan cuenta? Porque fue no tratamiento. Y si ustedes se fijan acá abajo, bueno, acá abajo se ve claramente que los pacientes en el grupo que no fue a tratamiento, que no recibió tratamiento quirúrgico, eran significativamente más viejos que los que fueron a la craniectomía. Es decir, que tiene otro sesgo importante ese estudio. Y lo mismo pasa con el Destiny. El Destiny es el estudio de los alemanes. Y en el estudio Destiny, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los pacientes que entraron a la rama de tratamiento médico eran significativamente más graves. Es decir, estamos comparando peras con manzanas. ¿Se dan cuenta? Pera con manzanas. Los tipos que se les hizo la craniectomía eran más graves y por supuesto tenían peor pronóstico. Pero otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, y también a Stephen Meyer, fue que el tiempo que tardaron desde el momento del síntoma hasta que se inició el tratamiento fue de 24 horas en el grupo de cirugía y 23 horas en el grupo de tratamiento médico. Es decir, que son pacientes que ya llegan en una etapa evolucionada de su ictus. ¿Se entiende?
El estudio y por otra parte tampoco hubo diferencias en los rankings buenos y malos entre los dos grupos, pero cuando se hace el análisis de los 3 estudios juntos, si yo demuestro que hay una diferencia radical en la mortalidad y en la morbilidad, ¿sabes qué? En las conclusiones pongo, en los pacientes que tienen un infarto maligno cerebral media hay que hacer la craniectomía a todo el mundo, ¿no? Si yo estuviera seguro de que es así. Y la conclusión del trabajo es muy fluida. Dice, en los pacientes que van a la cirugía dentro de 48 horas se reduce la mortalidad, pero hay que elegirlo paciente por paciente. ¿Y esto por qué es? Porque en el mismo estudio se ponían las limitaciones del mismo. Es decir, son 3 estudios que lo único que tienen en común es que hicieron la craniectomía descompresiva, pero lo hicieron con técnica diferente, con distintas cosas. Es decir, que tenemos un trabajo que se forzó para que diera un resultado. Ustedes saben que la estadística es el arte de torturar a los números para dar lo que nosotros queremos que haya. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Hay otra evidencia que demuestre que la craniectomía no es útil? ¿O que tiene alguna indicación no tan conocida? Sí. El trabajo de Jeffrey Frank. El trabajo de Jeffrey Frank demuestra que mejor tratamiento médico, lo vamos a pasar rápido, mejor tratamiento médico contra tratamiento quirúrgico contra mejor tratamiento médico, no hay diferencias. No hay diferencias entre uno y otro. A 21 días hay una menor mortalidad en los que van a la hemicraniectomía, pero a los 90 días no hay diferencia ni en la mortalidad ni en los buenos resultados. Es decir que la craniectomía descompresiva es algo que tiene que elegirse muy puntualmente, paciente por paciente, teniendo en cuenta las preferencias de cada paciente, porque esto es muy divertido. Hay un artículo que dice, sí, los pacientes cuando les preguntamos si se volverían a hacer la craniectomía descompresiva, dijeron que sí, que obviamente. Ahora, ¿qué paciente? Los que sobrevivieron, porque el que está fásico no le va a decir que quiere que le hagan la craniectomía de vuelta, porque no entiende lo que le está pasando, ¿no? El que quedó con una hemiplegia y una fascia, realmente no va a querer que le hagan la craniectomía descompresiva. Bueno, muy bien. Y esto me lleva a esta norma principal de mi vida, que se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Podemos inventar verdades y tener cosas así. Queda fuera de esto, de este consenso, un tema en el cual, ¿cómo venimos de tiempo? Mal. Bueno, no importa. En el mal de tiempo que venimos, les voy a contar por qué pensamos, pásame la siguiente, por qué pensamos que hay una cosa que faltó acá que es muy importante, que es la neuroprotección. Y la primera pregunta que nos podemos hacer nosotros con la neuroprotección es si existe la neuroprotección. Yo siempre cuando hablo de neuroprotección me acuerdo del general Perón que decía, ¿alguien vio $1 alguna vez? ¿Se puede comer $1? ¿Y ahora qué estamos? Y con la neuroprotección pasa lo mismo. ¿Alguien vio alguna vez una droga neuroprotectora que sirva? Yo probé drogas neuroprotectoras de todo tipo, hasta que conocí los factores neurotróficos. Entonces, básicamente lo que vamos a ver son los mecanismos de lesión, los factores neurotrópicos y una droga, que en realidad no es una droga, sino que es un conjunto de factores neurotróficos porcinos que, como vamos a ver después, tiene una evidencia bastante fuerte para ser utilizada como neuroprotectora en el ictus isquémico. Básicamente las estrategias de neuroprotección han ido variando a lo largo del tiempo. En la década de los 90, volveme 2 para atrás, por favor. En la década de los 90 se pensaba el ACV como una cuestión exclusivamente mecánica y vascular. Se tapa la arteria, tenemos hipoxia, se muere la neurona que está alrededor genera la penumbra y la penumbra puede mejorar, puede empeorar, puede tener más o menor deterioro. En el año 99 se introduce el concepto de unidad neurovascular.
Y el concepto de unidad neurovascular es fantástico, porque es lo que nos permite entender lo que Abbott desarrolla finalmente en 2004, que es el concepto de barrera hematoencefálica. Esto en realidad no es una barrera, es una red neuronal en la cual vamos a ver que el corazón de esta red es el astrocito. La neurona es el cerebro, el endotelio es el efector, pero la que organiza todo el equipo es el astrocito. El astrocito es Poncio, o Nathan Nández para los bosteros que les gusta. Pero bueno, es así, es el que organiza todo. Cada astrocito está conectado mediante su pie chupador con 3.000 neuronas y 3.000 células endoteliales. Es decir que lo que va a generar, volveme una para atrás si se puede, ahí está, lo que va a generar, bueno, lo que va a generar esto, que se abran o se cierren los poros de la barrera hematoencefálica, va a ser fundamentalmente esta interacción del astrocito con la neurona. Este concepto, que nosotros lo escribimos con el doctor Lamnica en el libro de Satie en la última edición, lejos de quedar de costado, aumentó y se ha visto que esta regulación de la barrera hematoencefálica es no solamente arterial, sino también venosa y también del líquido cefalorraquídeo. Con lo cual, toda la fisiopatología va cambiando y nuestras estrategias de neuroprotección tienen que ser de actuar sobre esta neurona. Entonces vamos a tener mecanismos para proteger la isquemia, trabajando sobre la inflamación, sobre el estrés oxidativo, sobre la apoptosis, que aunque les parezca mentira es un punto crucial en esta historia, y sobre el NMDA, la glutamina, el N-metil-D-aspartato. Básicamente, nosotros tenemos dos procesos de muerte cerebral, de muerte neuronal, es un vicio de hablar siempre de muerte del cerebro, la necrosis y la apoptosis. La necrosis es un proceso pasivo, que está presente en todas las lesiones cerebrales y que va a provocarse por osmólisis y que va a desencadenar la inflamación en la medida en que se vuelca el contenido celular en el lugar de la lesión. Y vamos a tener la apoptosis, que es un proceso activo que requiere carga de energía, que va a actuar en forma más lenta. Ustedes saben que la apoptosis es una cuestión normal. Si no tuviéramos apoptosis tendríamos un intestino de 87 kilómetros en un tipo como yo de 1,60 y de 120 kilómetros en uno de 1,70 m. Así que la verdad es que la apoptosis es una cuestión fisiológica y sana. Pero esto cambia. Entonces, si yo tengo una lesión neuronal, en los primeros minutos lo que va a mandar va a ser la excitotoxicidad, el N-metil-D-aspartato, los radicales libres, las despolarizaciones perilesionales. Luego viene la inflamación que desencadena el volcado del contenido de las células en el medio de la lesión. Y con el correr de los días empiezan a aparecer las señales apoptóticas en un proceso que se llama anoikis. Muy bien. Y entonces, básicamente, volveme dos para atrás. Básicamente, lo que nosotros vamos a definir la anoikis como un proceso similar a la apoptosis, pero producido, inducido por una serie inadecuada de la matriz celular. A ver, volvamos a la de atrás. Dos para atrás, por favor. No, para atrás. Estás yendo para adelante. Atrás, atrás, atrás. Muy bien. Entonces decíamos que tenemos procesos endógenos de defensa, y esto es el cuerpo el que lo genera. Nuestro organismo genera neuroplasticidad y neurogénesis. ¿Esto existe? Existe. Un trabajo del sueco Eriksson tomó dos grupos de ancianos, ancianos más ancianos que yo, de 80 años, en los cuales a uno los hizo hacer ejercicio físico aeróbico y anaeróbico estricto, y a los otros los dejó que hicieran su vida normal. ¿Y qué pasó? Los ancianos que hicieron la actividad física tuvieron crecimiento de la sustancia gris en la resonancia magnética. Es decir, que es un ejemplo concreto de neurogénesis y neuroplasticidad, independientemente de la edad, lo cual también es muy bueno. Entonces,
Esto es la cascada de isquemia y trauma, que ustedes la conocen, la vamos a pasar rápidamente. Y básicamente de lo que vamos a trabajar en esa cascada es el NMDA, que como vimos es el villano inicial. Pero ¿qué pasa? El NMDA es al cuerpo lo que la inflación a la economía. Los maté con esa. Un poquito de inflación hace bien. ¿Por qué? Porque dinamiza los procesos de compra y venta. Mucha inflación, como nos viene pasando a nosotros desde el 49 en adelante, nos hace bosta, ¿no? Y el NMDA es lo mismo. Si yo tengo MDA que actúa en la actividad sináptica, promueve el neurotrofismo y la neuroplasticidad. Si yo tengo altos niveles, promueve la actividad extrasináptica con necrosis y anoiquis. ¿Por qué fracasaron todas las drogas neuroprotectoras que actuaban sobre el NMDA? Porque hacían el bloqueo completo, sináptico y presináptico. Si yo quiero hacer neuroprotección, tengo que redirigir mediante alguna señal, que vamos a ver después que los factores neurotróficos son esa señal, para que aumente la actividad sináptica y disminuya la actividad extrasináptica. Lo mismo pasa con la inflamación y con la anoiquis, que ya lo vimos recién. Muy bien, ¿qué son los factores neurotróficos? Los factores neurotróficos son proteínas que existen naturalmente en el organismo. Esto es así. Y tienen actividad a lo largo de toda la vida del individuo. ¿Dónde vamos a encontrar la mayor explosión de factores neurotróficos? El bebé. ¿Sí? El bebé. Y fíjense, después vamos a relacionarlo. El bebé, ¿qué está? Los bebés son el movimiento perpetuo, ¿no es cierto? Cuando un bebé deja de moverse es porque algo está pasando mal. Y estos factores neurotróficos son así. Fíjense la importancia que tienen los factores neurotróficos, que Rita Levi Montalcini ganó el premio Nobel en el año 1986 con el descubrimiento del factor de crecimiento neural. Es decir, que lo que estamos hablando es algo realmente importante. Son moléculas esenciales reguladoras del sistema nervioso que van a actuar en todo este intercambio del astrocito con la neurona y con el capilar en la unidad neurovascular, y básicamente tenemos distintas familias que van a tener distintas acciones, pero todas, independientemente de la acción primaria de cada una de ellas, actúan en conjunto y hacen que existan estas cuestiones de neuroprotección. Básicamente, los factores nerviosos, neurotróficos nerviosos, van a actuar desdiferenciando las células totipotenciales, las neuronas madres, y en el trastorno neurológico van a ser los generadores de este sistema de neuroprotección y de defensa. Básicamente entonces neuroprotección, neuroregeneración, y hay un tema que los vuelve difíciles. ¿Por qué? Porque los factores naturales neurotróficos no pasan la barrera hematoencefálica. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? No pasan la barrera hematoencefálica y estás diciendo que mejoran, que los viejos mejoran con los factores neurotróficos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que, en realidad, los factores neurotróficos, en condiciones de salud, son sintetizados por este órgano endocrino que es el músculo. No sé si ustedes tenían este concepto, pero les digo que este es el concepto que va a cambiar la medicina. ¿Por qué? Porque el músculo, que todo el mundo dice, ¿para qué tenemos tanto lomo? Bueno, no yo precisamente, pero bueno, ¿por qué tenemos tanto músculo? ¿Para qué sirve? El músculo sirve para secretar factores neurotróficos. A mayor actividad muscular, mayor factores neurotróficos. A mayores factores neurotróficos, mejor salud mental. Y volvemos a lo que decían los clásicos. Mens sana, in corpore sano. Bueno, ahora con Maradona los mens sana lo veo medio mal, pero no importa. Mens sana, in corpore sano. En la medida en que nosotros ejercitamos, hacemos actividad física, secretamos factores neurotróficos. Y entonces, esto que es tan importante no ha podido ser demostrado en humanos. Este artículo, que es buenísimo, hicieron una revisión sistemática de cuántos artículos habían que
mostraran si había alguna mejoría con la actividad física y el daño neuronal, y son todos en animales. Solamente en animales, nadie hasta ahora ha hecho. Así que tenemos una oportunidad de investigación, una oportunidad de mejora extraordinaria. Cerebrolysin o cerebrolysin o cerebrolycina, como lo pueden encontrar en distintos lugares en la bibliografía, básicamente lo que es un conjunto de factores neurotróficos con acción pleiotrópica. La acción pleiotrópica, ustedes saben, es la de las estatinas, es la droga pleiotrópica por excelencia, muy parecida a las estatinas. Inhibe la excitotoxicidad mediada por la vía extrasináptica del NMDA, modula la inflamación, favorece la neuroplasticidad e inhibe la NOX. Es fantástica. Entonces ustedes pueden decir, ¿esto sirve? Yo les digo que sirve. ¿Por qué les digo que sirve? Porque lo uso, porque lo probé, y porque yo lo probé primero en mis pacientes con Alzheimer, que son pacientes que prácticamente no tienen nada que perder si uno les da una droga nueva, y a partir de mis experiencias con los pacientes con Alzheimer, una experiencia que no... Pues ustedes saben que yo siempre digo, si yo te digo mi experiencia es porque la publiqué en algún lado, y esto lo publicamos en la revista de Alzheimer Disease en el año 2011, y hicimos también un estudio observacional, un estudio de registro, y vimos que el 70% de los pacientes que tenían Alzheimer les dábamos los factores neurotróficos de cerebrolysin y los pacientes mejoraban. Mejoraban un 70%. Ustedes me van a decir, bueno, 70% ¿por qué? Porque subían 4 puntos en el Mini-Mental. Y esto en general la familia no se da cuenta. Entonces, para demostrar que la droga era buena, consultamos a la familia. Hicimos en la escala de Bartel, la escala delta, se las tomaba el enfermero cuando les iba a aplicar la medicación, y después Natalia, la secretaria de Richmond, que me quiere mucho y yo la quiero mucho a ella, se ocupó de llamar por teléfono a todos los familiares y tomarle la escala de Bartel de vuelta. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que 50% de los familiares dijeron que el señor con Alzheimer, al cual le habían dicho que no había nada para hacerle, había tenido una mejora muy buena. Y el 20% que había tenido una mejora buena. Es decir, que por primera vez teníamos el médico que decía que había mejorado y el familiar que decía que había mejorado. Con eso yo me convencí que servía. Pero también me convencí por otra cosa. Pasame la siguiente. Vamos a saltear esto. Pasar al siguiente. Esta es la acción pliotrópica, actúa sobre todos estos lugares de la cascada y, como ustedes ven, actúa sobre todos los niveles que podemos trabajar la neuroprotección. NMDA, antiinflamatorio, estrés oxidativo, radicales libres, óxido nítrico, y el efecto antiapoptóptico, inhibiendo la NOX. Y la verdad es que lo que más me convenció a mí que esto servía, poneme esto. Ustedes tienen acá, hacele clic encima al video de la izquierda y al de la derecha al mismo tiempo. Ustedes tienen acá neuronas en solución glucosalina y neuronas en solución de cerebrolysin. Y fíjense lo que pasa. Acá tienen el tiempo como va pasando, los días, es una videomicroscopía. Esto es una gentileza del doctor Mashlia de la Universidad de California, Los Ángeles, de UCLA. Fíjense que en la medida que va pasando el tiempo, la neurona en solución glicosalina se va atrofiando y muriendo, y la neurona que está en cerebrolysin aumenta, crece, engorda. Es como el Nopol de Lelutier, ¿se acuerdan? El Nopol de Lelutier es el cerebrolysin para la neurona. Fíjense que al final de los 6 días del tratamiento, del experimento, las neuronas estas están atróficas o muertas y estas están engordadas y con mayor cuestión. ¿Cuál es la evidencia que tenemos nosotros de la eficacia clínica de cerebrolysin? En Alzheimer, traumatismo de cráneo y en ACV isquémico. ACV isquémico, 9 estudios placebo controlados que introducen 3.700 pacientes. Es decir, que es una droga, fíjense que el RTPA se aprobó con 330 pacientes por rama. Y tenemos acá algo que es mucho más pesado. Y es tan pesado que tenemos un metaanálisis de la Cochrane. El metaanálisis de la Cochrane tomó nada más que 3 estudios y dijo, parecería que hace algo, pero básicamente lo más importante es que no daña. Es una droga muy segura. Contra placebo no tiene efectos adversos superiores al placebo.
Y lo mismo pasó con un metaanálisis de los chinos, donde muestran una tendencia a la mejoría con cerebrolizing, pero que como toca el cero no es significativa. Sin embargo, el estudio CASTA mostró que los pacientes que tenían un NIH mayor de 12 tenían una mortalidad un 10% menor cuando recibieron cerebrolizing que contra el placebo. Pásame la siguiente, esta, la otra. 10% la mortalidad con cerebrolizing, 20% la mortalidad con placebo. Estamos hablando de una droga que bajó la mortalidad 10 puntos, muchachos. Chicas, esto es algo grosso, es algo importante. No podemos ignorarlo. Y después, si comparamos el NIH a los 90 días, hay una clara mejoría del 35% entre los pacientes que recibieron placebo y cerebrolizing. ¿En qué pacientes? En los pacientes más graves, en los que tenían un NIH mayor de 12. En los que tienen NIH menor de 12, esto no se ve. Y tenemos otro caso, otro estudio que es fantástico de mi amigo Dafin Muresanu, que está publicado en Stroke en el 2015, el estudio CARS, donde demuestra que dando cerebrolizing 30 mililitros por 10 días, los primeros 10 días del ictus, con o sin RTPA, porque esta droga se puede dar en conjunto con el RTPA, dándolo dentro de las primeras 48 horas, los pacientes mejoran significativamente y tomando las escalas que quieran. Y como ustedes ven, estos son slides de Stroke, no son míos. Fíjense que la diferencia es abismalmente diferente, significativa, y cuando se hace el Forrester plot, se ve claramente que hay una mejoría significativa a favor del cerebrolizing. Este estudio es contundente, sin embargo ha sido ignorado por muchos. ¿Por qué? Porque cerebrolizing, igual que el urapidilo, no está en las guías americanas. ¿Por qué? Porque esta droga se usa fundamentalmente en Europa del Este y en Asia. Así que esto es importante para tenerlo en la cabeza. Y por último, para terminar, les quiero compartir este estudio recientemente publicado de Nathan Bornstein, en el cual hace un metaanálisis de todos los estudios aleatorizados de cerebrolizing y demuestra claramente, ven que son mucho más que los que se usaron en los otros dos metaanálisis, demuestra contundentemente que cerebrolizing es superior al placebo, que tiene menos mortalidad y menos morbilidad, es decir, mejores resultados funcionales. Y a su vez, lo que demuestra, pasame la otra, así pasamos rápido, favorece, combinando cualquier escala, la siguiente, y no tiene efectos adversos. Fíjense que los efectos adversos no hay diferencia. Por el contrario, tiene menos efectos adversos cerebrolizing que el placebo. La siguiente, lo mismo, y la última, pásame la otra. Lo que sí es claro, lo que sí es bien claro, es que cuanto más grave es el paciente, mejor es el efecto de cerebrolizing, de Renaissance. Esto me parece que es lo más importante, creo que es el mensaje que yo quisiera que ustedes se lleven a casa, que tenemos un laboratorio nacional que trajo 2 productos que han permanecido ignorados en el ámbito de la terapia intensiva, no sé por qué, pero que realmente son muy buenos. El urapidilo es una droga fantástica. Acá está la doctora Polisuk por ahí escondida. Ella está haciendo un estudio en preeclampsia y eclampsia, en el cual con Doppler transcraniano estamos viendo cómo cambian las velocidades con la disminución de la presión arterial, comparando la betalol contra urapidilo. Es decir, que tenemos un montón de cosas para hacer con urapidilo y tenemos un montón de cosas para hacer con el Renaissance. Mejora la calidad, resultados, y a mayor gravedad, mejores resultados. Y termino como terminé la carta. No subí el dólar, no puteé el Fondo Monetario, no dije que hay que hacer la reforma agraria,
Lo único que dije que este es un modesto aporte para analizar las cosas desde otro punto de vista. Nosotros, y aunque esto suene populista o suene mal, nosotros no tenemos que ser una colonia intelectual. Nosotros tenemos cerebros como para generar nuestras propias guías, como para generar nuestra propia evidencia, porque nosotros somos inteligentes, somos médicos estudiosos, somos médicos que por sobre todas las cosas tenemos un fuerte compromiso con nuestros enfermos. Yo sé que todos y cada uno de los que están acá, lo que más le interesa es que a su paciente le vaya bien, ¿no es cierto? Y a mí, como cuando estaba en la terapia intensiva y ahora como director del hospital, el lema mío en el hospital es pasión por atender mejor a la gente. Y esto ayuda a que nosotros le brindemos oportunidades que no sabemos por qué no están suficientemente difundidas, pero que tienen una evidencia fuerte de que mejoran la sobrevida, la mortalidad y la discapacidad de nuestros pacientes. Muchas gracias.